Mire, venimos hablando de la ansiedad. Recuerde usted que nosotros tomamos temas y esos temas hasta que quedan claros en nuestra mente, los vemos en la Biblia, los desarrollamos y ya llevamos varias charlas o enseñanzas o prédicas de la ansiedad. Entonces vamos a reforzar con algunos pasajes bíblicos. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Son todas claves que están en las Escrituras, están en la Biblia, para que nosotros la podamos tomar y poner en práctica, y esto nos va a ayudar mucho. Dice Proverbios 3, versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Uno de los asuntos por los cuales la ansiedad ataca al ser humano es porque hay un tipo de mentalidad en el ser humano que le llaman una mentalidad alfa, una mente alfa. Esa mente alfa es una mente que está capacitada y tiene la convicción o la fe de que puede resolver absolutamente todo. Es esa persona que tiene respuesta para todo, todo lo resuelve, ¿sí? A eso le llama la psicología una mente alfa. Y es como que siempre se las arregló, siempre salió adelante, siempre encontró respuestas, siempre encontró la forma. Ahora, el gran problema de ese tipo de mentalidad es que cuando vive un suceso que no puede entender, que no le puede encontrar explicación, el individuo empieza a preguntarse, dice: ¿qué podría haber hecho yo para que esto no pasara? Y así comienza, esa es la puerta que se abre. ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo no me di cuenta? Imagínense las familias que tienen desgracias con sus hijos, que caen en adicciones, muchos de ellos en intentos de suicidio, en depresión. Y dice: ¿cómo no lo vi venir? Para una mente que siempre tuvo respuesta, eso genera un conflicto. Se lo voy a explicar de manera natural. Sería como que le saltó la térmica, como que hubo un cortocircuito en el cerebro, en el cuerpo, y automáticamente el cuerpo comienza a pedir auxilio. ¿De qué manera el cuerpo pide auxilio? Con todo eso que siente la persona que está bajo un ataque de ansiedad, que es pánico, temor, taquicardia, falta de oxígeno en la respiración, que todo es provocado por la mente, ¿sí? Sin embargo, aunque la mente lo provoca, el cuerpo lo siente, el cuerpo lo vive. Y ese es el gran problema de los que hemos padecido esas cosas. Y yo le hablo desde la experiencia de haber estado ahí a las 3 de la mañana en la guardia pidiendo que me den algo porque me moría. Bueno, ese asunto que es de acuerdo a la mente es porque nosotros hemos crecido siempre dando respuestas. No sé si es el caso suyo, pero en el caso mío, de mi familia, yo siempre fui al que recurrieron como: ¿qué pensás de esto? ¿Vos qué opinás? Lo que vos digas se hace. Mis hermanos, mis parientes, mi mamá y todos los que participan de mi familia confían mucho en lo que yo pudiera decirle. Entonces yo tuve en el 2020 la pérdida de un familiar muy allegado, muy hermano, muy amigo, que era mi cuñado. Él se enfermó de COVID, le agarró neumonía y falleció. Entonces la persona que tenía respuesta para todo, y la familia se preguntaba por qué, y tanto que oramos y tanto que pedimos y Dios nos respondió, pero Dios había dicho esto, ¿y a dónde está Dios en estos asuntos? Imagínense, llovían las preguntas y de alguna u otra manera yo trataba de responder hasta que no encontré respuesta, y ahí es donde mi mente se disparó en el conflicto de la ansiedad. Ahora, note usted qué dice este pasaje. Porque una de las cosas que a mí me costó para recuperar todo otra vez, el estar centrado, el estar consciente, el entender que
tengo que gobernar mi mente y no es mi mente la que tiene que gobernar mi salud. Bueno, todas esas cosas son todo un aprendizaje que usted seguramente lo debe haber vivido en algún momento, donde necesitamos que la fe que está en nosotros pueda agarrarse de algo para creer. Ese algo es Dios, es Cristo, y eso es lo que a nosotros nos va a liberar de todo lo que estamos viviendo. Ahora, este pasaje dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay otro pasaje que es más claro y dice: no seas sabio en tu propia opinión. ¿Eso qué significa? Que una de las maneras para que la ansiedad no tenga una puerta en mí para poder atacarme es que yo aprenda a vivir y a confiar en lo que Dios dice. Primeramente, aprender a escuchar a Dios. Otro asunto por lo cual entra la ansiedad es en personas que no escuchan a nadie. Esas son personas que al momento de tener ataques así psicosomáticos o emocionales, se les dispara la ansiedad. ¿Por qué? Porque nunca escucharon a nadie, y si los escucharon, nunca les prestaron atención, nunca tomaron el consejo. Conoce gente que no le entra consejo por ningún lado, que usted dice: pero escúchame, te estoy hablando para ayudarte, y te dicen: no, porque yo pienso que... Y claro, como yo pienso, son sabios en su propia opinión. Ese es el yo pienso, yo opino, a mí me parece. Bueno, mucho de eso es que nosotros confiamos mucho en nosotros mismos, y eso es un peligro para nuestra salud emocional. Entonces la Biblia te dice: fíate de Jehová, que el Señor, que Dios sea donde tu corazón está confiado plenamente, y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo pensar. Sí puedo pensar. ¿Puedo razonar? También puedo razonar. Pero estar apoyado en mi propio corazón es que sencillamente yo vivo para hacer mi voluntad. Y ese es el gran problema del libre albedrío, porque el libre albedrío es la idea de que yo puedo decidir. Yo decido si creo o no creo en Dios. Yo decido si me congrego o no me congrego. Y esa decisión que es propia es esto: es una propia opinión o apoyarse en una propia prudencia. Entonces, la ansiedad, cuando viene para atacarnos o quiere destruir nuestras áreas emocionales, nos obliga a confiar en nosotros mismos y que tenemos que tener respuesta de aquellos que están esperando. Es como cuando usted se dice a sí mismo: yo no me puedo permitir estar así. Es como lo decía Sandra hace un ratito: cuando fallamos y por los conceptos y prejuicios que tenemos, nosotros decimos: yo no me puedo permitir fallar, yo no me puedo permitir estar mal, yo no me puedo. Eso, hermanos, es ego, eso es orgullo. Es que yo tengo que ser diferente o superior a los demás. O sea, que nadie se entere que yo estoy pasando por esta desgracia, porque van a hablar de mí. Yo tengo que demostrarle a ellos que estoy bien, no importa que yo esté viviendo algo malo. ¿Conoce gente así? ¿Conoce gente que no le gusta que los demás se enteren que le está yendo mal, que tiene deudas, que no le salió bien un negocio, que está enfermo? Yo conozco gente así. ¿Por qué? Porque la idea es que los demás me vean a mí mostrándome yo como superior, como superado, como más que vencedor. Hermanos, hay una realidad que nosotros tenemos, que lo dijo Sandra, y es mostrarnos como somos. Si usted está mal, usted no necesita fingir estar bien. Si usted está mal, usted tiene un hermano, a Cristo primeramente como hermano, y tiene hermanos por los cuales usted puede llamar y decir: vamos a orar, estoy mal, me sentí tentado. ¿Qué varón puede decir: me sentí tentado a otro varón
y necesito que me ayudes a orar. O sea, si nosotros hiciéramos reuniones de varones únicamente para comer asado y no tenemos la confianza de llamar a uno, decirle, estuve tentado hoy con una mujer que no es mi mujer y necesito que me ayudes a orar. Si no tenemos esa confianza, entonces no sirve la reunión de varones. Y lo mismo para las mujeres. Si las mujeres no tienen esa confianza de abrir su corazón unas a otras, y no, porque qué va a pensar el otro, y no, si se lo digo le voy a decir a todo el mundo, y sigue otra vez esa idea de que, no quiero que nadie se entere. No, hermanos, no te apoyes en tu propia prudencia. Apóyate en el Señor. Y sobre todas las cosas, vivir una realidad que el Señor quiere que vivas, y es de verdad, de sinceridad. Usted tiene que ser auténtico. Amén. No somos religiosos que nos ponemos las máscaras y ahí anda el hermano o la hermana religiosa. No, somos hermanos en Cristo porque tenemos un solo Padre, que es Dios, pero podemos confiar aún nuestras debilidades, que no se lo confiaríamos a otros, se lo podemos confiar al cuerpo de Cristo. Cuando hay miembros maduros en el cuerpo de Cristo que ¿saben lo que dice la Biblia? Cuando cae uno, ustedes lo tienen que restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándose ustedes mismos, que no sean ustedes los que estén ahí caídos. O sea, ¿qué quiere decir la Biblia con eso? Cuando vas a ayudar a alguien, es como que te estás ayudando a vos mismo. Considerate que vos metiste la pata y vas a ayudar a ese que metió la pata. Es la manera que Dios tiene. Pero nosotros, como hemos crecido tanto en el juicio y en la condenación, y digo nosotros como religión, ¿no? Aunque no me considero un religioso, la religión creció mucho en condenación. Entonces, pecaste al infierno. Hiciste algo mal, le fallaste a Dios, al infierno. Condenación, juicio, decretos, castigos, disciplinas. Todo ese asunto que lo fuimos acumulando en más de 2000 años de estar sobre la tierra como iglesia de Cristo, hoy por hoy queremos hacerle pagar al pecador. No, que pague. Y más si nosotros hemos tenido alguna desgracia o algo ahí. Cuando yo me las mandé, yo pagué, viejo. Así que si fulano se la mandó, que pague. Ahora, decirle que está al lado tuyo, con vos no va a ser así. Vamos a decírselo, por favor. Así con confianza, decirle, con vos no va a ser así. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no te condena. El Señor no te condena. Es más, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La única razón por la cual Dios envió a su Hijo no es para condenarte, es para salvarte. Entonces, esa es nuestra confianza. Entonces, a mucha gente la ansiedad los ataca por ese lado, como que yo soy demasiado santo, no puedo haber metido la pata así, y no puedo haber hecho esto, y no puedo haberlo. Y ahí le entra la ansiedad y se le dispara el temor y le agarra un montón de cosas que vienen con lo mismo. Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Mire qué interesante es esto. Número 1, ser sobrio, tener el entendimiento, el pensamiento, estar con los ojos abiertos, estar atentos. Ser sobrio también es tener cuidado, tener cautela. Ser sobrio es ser sabio también. Lo segundo, soportar las aflicciones. Aflicciones, hermanos, hay dentro y fuera de las congregaciones. La gente que no se congrega también sufre aflicciones. Y la gente que se congrega también sufre aflicciones. Las aflicciones no es algo que porque estás acá adentro no te va a venir.
La única diferencia entre estar adentro de un lugar congregado o fuera es que usted está siendo enseñado cómo vencer, cómo salir adelante, y usted tiene en quién confiar. La Biblia dice: ay del solo, porque cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ahora, esto es importantísimo. Usted no está solo, y si usted cae, hay otros que podemos levantarlo, y si yo caigo, usted me puede levantar, porque esa es la idea de que no estamos solos. Amén. Por eso la Biblia dice: ay del que se maneja solo. ¿Por qué? Porque cuando cae no va a tener quien lo levante. Entonces no somos autónomos del cuerpo, somos miembros del cuerpo. Estamos unidos al cuerpo, y el cuerpo está representado en diferentes lugares, congregaciones, carteles. Bueno, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Eso significa anunciar el evangelio a otras personas y cumplir el ministerio. Ahora, mire qué importante es esto. 1 Corintios 10:13. Ahora sí, estoy acelerando, voy rápido. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Mire qué interesante es este pasaje. Dios nunca va a permitir que usted sea tentado en una tentación que usted no pueda vencer. Ahora, Dios no trae la tentación. Jesús enseñó a orar, dijo: no nos metas en tentación, líbranos del mal. O sea, Dios nunca te va a meter en tentación. Santiago, el apóstol, dice: cuando uno cae de su propia concupiscencia, de su propia naturaleza, de su propia maldad, es atraído y es seducido para cometer el pecado. Pero Santiago dice: nadie diga que Dios lo tentó, porque Dios no puede tentar a nadie. Dios es santo en su naturaleza, entonces es imposible que Dios te meta en una tentación o que Él traiga una tentación. Pero sí, Dios, si va a entrenarte y va a entrenar tu fe y va a entrenar tu vida espiritual, Dios puede llegar a permitir algunas cosas que vas a experimentar, como las aflicciones. Y acá dice tentación. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones son por causa de nuestra naturaleza. Yo no le puedo echar la culpa al diablo. Es mi naturaleza la que tiene debilidades. El diablo puede usar esas debilidades para tentarme o ponerme lazo. La Biblia dice: Él te librará del lazo del cazador. O sea, el diablo es como un cazador que te pone lazos. Pero las debilidades no están en el diablo. Las debilidades están en nosotros, en nuestra naturaleza carnal, nuestro corazón. Jesús dijo: no es del corazón que salen los homicidios, los pleitos, los adulterios, las guerras. No es de adentro del corazón del hombre que sale todo eso. ¿Y por qué Jesús hace esa pregunta? Presentando que el problema el ser humano lo tiene en su naturaleza. Entonces yo le puedo echar la culpa al diablo de que el diablo vino y me tentó, me hizo caer, pero yo tengo que reconocer que el problema lo tenía yo, que habían cosas que yo no había resuelto, y como no las resolví, las dejé pasar, como por ejemplo varones que de vez en cuando caen en pornografía y dice: bueno, pero es natural, es parte de la adrenalina, de esto, del otro, y le echamos la culpa a un montón de cosas naturales, como: y es natural porque los chicos en el colegio se comparten videos y ven pornografía, en la escuela, y esto y lo otro, y pareciera como que naturalizamos algo, como decir: no, es parte de esto. Cada uno fue joven y vivió su juventud, tuvo sus experiencias, y los chicos tienen que tener la suya. Pero hermanos,
eso, aunque sea así, de esa manera, usted y yo tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos que el peor enemigo no está fuera de ellos, está dentro de ellos. Que si ellos tienen cosas que los vuelven adictos y ellos se vuelven adictos a esas cosas como la pornografía o algún tipo de vicio o algún tipo de droga o lo que sea, que ellos se van a volver dependientes de eso. ¿Por qué? Porque adentro es donde ellos tienen que aprender que no necesitan el consumo de algo que los tiene dependientes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? ¿Sí? No estoy acusando de que se van al infierno ni nada de eso. Estoy diciendo, nosotros tenemos que aprender a entender que nuestro peor enemigo está dentro mío y es mi naturaleza, mi corazón. Y el enemigo secundario o en segundo lugar es Satanás, son las tinieblas. En un tercer lugar son los siervos de Satanás. Ahí en ese tercer lugar están los brujos, los hechiceros y todos los que trabajan para el mal. Pero en un primer lugar, cuando yo tengo que identificar mi enemigo, tengo que saber que mi enemigo soy yo mismo. Y que si yo me llamo David, si yo, David, arreglo los asuntos internos que me hacen mal, que me hacen débil, que me hacen pecar, que me llevan a exponerme en tentaciones que no son provocadas por Dios, pero que yo entro por las cosas que no arreglé adentro, entonces yo soluciono eso y el diablo no va a tener ninguna legalidad para hacerme caer o tropezar. Por eso está en segundo lugar, porque si yo quiero ir a confrontar al diablo y a reprenderlo al diablo y no arreglé los asuntos internos que tengo sin resolver, lo que me va a hacer el diablo es traerme una venganza, y como yo tengo cosas adentro, me va a ir peor. Ahora, en Cristo usted es más que vencedor. Jesús fue a la cruz para que usted sea más que vencedor. Jesús es el vencedor y usted es más que vencedor. Todo lo que usted tenga que pelear, peléelo desde Cristo, desde la cruz de Cristo, porque ahí es donde Jesús dijo: consumado es. Todo está cumplido, todo ha sido pagado. Usted fue justificado. Hermanos, me gusta esa palabra. ¿Sabe qué significa justificado? Fuiste declarado inocente. Eso significa. Y la Biblia dice que usted y yo fuimos perdonados. Eso significa que recibimos el amor de Dios, el perdón para nuestras faltas. Por su misericordia, nosotros no recibimos lo que merecíamos. Eso significa misericordia. Que usted no recibió lo que usted merecía recibir. Yo no recibí lo que merecía recibir. Ahora, gracia, que es el favor inmerecido, significa que recibimos lo que no merecíamos. Parece un trabalenguas, pero se entiende. Misericordia, no recibí lo que merecía. Gracia, recibí lo que no merecía. Justificación, fui declarado inocente. Entonces usted fue perdonado, amén, y usted fue justificado. Por eso el diablo no lo puede acusar. Sin embargo, tengo que aprender a administrar y a gobernar mi vida interna, mi corazón. No puedo ser sabio en mi propia opinión. Entonces, cierro con esto. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Toda tentación que viene es provocada por cuestiones que yo tengo. Si el diablo me quiere tentar, va a tener que buscar qué debilidades tengo. ¿Cuál fue mi aprendizaje? Hay algo que yo siempre les hablo a los varones, y con mucho respeto se lo voy a decir esta noche, pero se los tengo que decir. Yo siempre le hablo a los varones de su despertar sexual. Cuando a ustedes se les despertó el deseo sexual, ¿cómo fue ese despertar sexual? Porque para muchos fue por medio de abusos, para otros fue por medio de pornografía, para otros fue por medio de charlas con amigos. Y mucha gente, desde eso que fue su despertar, construyó
toda una vida de pensamientos totalmente distorsionados de lo que debería ser de manera natural. Entonces allí es donde nace la perversión en mucha gente. ¿Sabe por qué? Por cómo se despertó a eso y cómo construyó todo un mundo alrededor de eso que le pasó. Y nadie le dijo que eso que le pasó no era bueno, que fue malo. Hay gente que se avergüenza de su despertar sexual por lo mal que le fue, por lo feo que vivió. Entonces hay muchas cosas que nosotros edificamos y construimos y que el enemigo las conoce. Esto que yo te estoy hablando ahora, el diablo lo conoce porque él te conoce desde que naciste. Es más viejo que vos el diablo. Y te vio nacer y te vio crecer. Y vio en lo que anduviste. Y vio la gente que se acercó con buenas o malas intenciones a tu vida. Te vio en tu despertar de todas las áreas de tu vida. Áreas emocionales, tu corazón cuando se enamoró por primera vez, cuando te fallaron, cuando te dañaron, cuando te traicionaron, cuando lloraste solo y nadie te vio, seas hombre o mujer. El diablo conoce tu historia. El tema es que de esa historia que él conoce, él sabe cuáles son las áreas que no están sanas. Él sabe cuáles son las áreas ahí que todavía hay dolor, que hay angustia, que hay falta de perdón, que todavía toco este tema y me siento mal, me siento incómodo. Ahora, si un tema de tu pasado puede provocar emociones en tu alma que no son buenas, es porque ese tema no está resuelto. Así de sencillo. Si ese tema está resuelto, usted lo que va a tener es solamente un recuerdo, pero sano. Entonces, ¿Dios qué hace? Te trae a una nueva vida. Todo tu pasado queda atrás. Dice que el que está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Comienza a sanar absolutamente todo. Se provoca una sanidad donde yo tengo un recuerdo de lo que viví, pero no tengo el dolor, no tengo la angustia, no tengo la depresión. Acordarme de eso no me deprime, no me lleva a la tristeza, no me lleva a la ansiedad, no me lleva a aislarme, no me lleva a proteger o a sobreproteger a mis hijos. ¿Sabe cuántos hijos están siendo ahogados por padres que tuvieron malas experiencias cuando eran chicos? Y no, para que no le pase a mi nene lo que a mí me pasó. Pero es que usted tiene que ser sanado, porque si no, cuando su hijo se pueda salir arrancando, dirían los chilenos, saldría arrancando. Bueno, qué silencio bueno, me parece, ¿no? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Por qué? Porque todo nuestro pasado está exhibido, está expuesto. Y si Cristo no es el todo en nosotros, si Cristo no es la plenitud, si Cristo no es el que lo llena todo en todas las áreas, entonces algunas áreas donde Cristo no está o donde yo no le permito estar, pueden ser áreas que va a usar el lazo del cazador. ¿Se entiende, verdad? La segunda parte dice, pero fiel es Dios. O sea, todo lo que yo le estoy explicando hasta ahora se resume en esto. Pero fiel es Dios. O sea, más allá de lo que viviste, que es importante porque cada uno le da importancia a lo que uno vivió, pero más allá de eso, fiel es Dios. Y es tan fiel Dios que Dios también conoce tu pasado como lo conoce el diablo. Pero Dios dice, como yo conozco tu pasado, sé por lo que anduviste, experimentaste, no voy a permitir. Escúchele a Dios diciendo esto. No voy a permitir que venga sobre tu vida una carga o una tentación mayor de la que puedas resistir. Es como que Dios te dice, te voy a garantizar eso. Como sufriste tanto y es posible que vivas aflicciones y procesos, quiero darte esta garantía.
todos los procesos que vengan a tu vida los vas a poder superar. Todas las aflicciones que vengan a tu vida vas a poder vencer, vas a poder salir. Porque yo te estoy garantizando, dice Dios, que no voy a permitir una tentación que no puedas sobrellevar. Entonces, cuando usted y yo decimos, yo no puedo con esto, Dios dice, sí podés, pero no puedo soportarlo más. Y Dios dice, sí podés soportar, porque yo nunca voy a permitir lo que no puedas soportar. Entonces, si lo estás viviendo, si lo estás experimentando, es porque podés soportarlo, porque podés llevarlo. Es una carga que vas a poder sacarte de encima, dejársela a los pies de Cristo y ser libre de esa carga, sea emocional, sea espiritual, sea en tus recuerdos o en cualquier área. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que nos dará también, juntamente con la tentación, la salida. Necesito que entendamos esta palabra, juntamente. La palabra juntamente es una palabra clave. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo entramos en conflictos, tentaciones, aflicciones, problemas, se nos levantan tormentas. Cuando usted y yo entramos en ese ambiente, tenemos que saber esto. Eso trae algo juntamente con él. O sea, el problema, cualquiera sea el problema que puedas llegar a vivir, juntamente con ese problema viene la salida. Esa es la clave, que Dios no va a permitir una carga que no puedas llevar o una tentación que no puedas resistir. Pero no solo eso, sino que cada vez que estés en un problema tenés que saber que juntamente el problema llegó a tu vida, pero juntamente con el problema llegó la salida. ¿Y por qué demoramos tanto en salir? Porque nuestro enfoque es el problema, el enfoque no es la salida. ¿De qué manera? Miren, se lo hago más práctico todavía. Cuando usted y yo entramos en una tribulación, en un problema, empezamos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué si yo hago esto? ¿Por qué si yo hice lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Y podemos estar años preguntando el por qué. Y el por qué no trae respuesta. Lo que usted tiene que preguntarse es ¿para qué? Porque le va a cambiar toda su realidad. Cuando usted dice, ¿para qué yo tengo que experimentar esto? ¿Para qué sirve esto? O sea, usted lo que quiere hacer ahí es darle un uso, no es sufrirlo. Porque usted lo va a sufrir cuando esté preguntándose ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí lo va a estar sufriendo. Pero cuando usted diga, yo voy a agarrar este problema y le voy a dar un uso, le voy a sacar provecho, entonces tengo que decir, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué me sirve a mí pasar esta experiencia? Porque en eso cambia aquellos que están heridos y machucados porque los apiedraron, o aquellos que agarraron las piedras y se hicieron una casa. Oh, me tiró un piedrazo fulano. Ay, acá estoy yo todo dolido. Me tiró un ladrillazo. Y el que tiene una mente diferente dice, siga tirando porque con eso construyo. ¿Ves? Usted, hermanos, fue llamado por Dios para ser más que vencedor. Y necesitamos aprender esto. Primero, Dios no va a permitir una carga que no puedas llevar, una tentación que no puedas resistir. Segundo, cada vez que venga una situación difícil, la salida está ahí también con ella. No tardes en buscar la salida, sino preguntarle al Señor, bueno, acá tengo el problema, tengo la situación, ¿cuál es la salida? ¿Por dónde salgo? ¿Cómo se sale de esto? Si la Biblia no miente, entonces con cada tentación hay una salida. Juntamente
No es que acá estoy esperando que Dios me dé la salida. Hermano, juntamente significa que llegaron los dos a tu vida al mismo tiempo. No podés estar esperando. En todo caso, tenés que enfocarte diferente, porque la salida siempre estuvo. Amén. Bueno, póngase en pie antes que me corran. Vamos a seguir con este tema, así que no se preocupe usted. Ahora, ¿cuál es la oración que vamos a hacer? Como entendemos que todos tenemos procesos diferentes, algunos tenemos más años que otros en el Evangelio, algunos tenemos más compromiso con Dios que otros. Hay gente que hoy está por primera vez, o hay gente que está en un problema, en una circunstancia. Entonces vamos a orar con sabiduría. Vamos a pedirle al Señor que aquellos que de alguna manera tienen algo en el pasado que les está comprometiendo el presente porque les hace daño, puedan recibir la sanidad de parte del Señor, ¿sí? Y también vamos a orar para que, si nuestra mente nos está haciendo confiar demasiado en nosotros y por causa de eso nos puede llegar a ser más doloroso el porrazo, porque confío en mí mismo más que en Dios o más que en el consejo de otro ser humano, entonces necesitamos orar para que Dios nos enseñe a vivir en humildad. Jesús dijo algo claro: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi alma únicamente va a descansar cuando yo aprenda a ser manso y humilde como Jesús. Ahí voy a encontrar el descanso. Mientras tanto, la carga se vuelve pesada, y como usted no fue creado para llevar cargas, entonces comenzamos a estresarnos, a deprimirnos, a angustiarnos, y ahí trabaja la ansiedad sobre nosotros. Entonces hagamos esta oración, ¿sí? A los de la casa yo les voy a pedir que se acerquen a alguien para orar con alguien, para bendecir, ¿sí? Y vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, porque nos aconseja. Y en este tiempo, Señor, donde lo psicosomático ha atacado tanto la humanidad y hay tanta gente en depresión, en angustia, en desesperación, Señor, hay tanta gente en pánico, en temor. Queremos nosotros orar, Señor, sabiendo que tú nos has dado respuesta y que tu poder y tu autoridad, Señor, nos ha llevado más allá, Señor, de nuestro entendimiento. Es tu gracia, Señor, la que nos permite hoy estar sanos. Es tu misericordia la que no nos ha dado lo que merecíamos, y es tu perdón y es tu justificación, Señor, la que nos ha declarado libres delante de Satanás. Pero también necesitamos resolver, Señor, en nuestra alma todo lo que no está resuelto en nuestro interior, Señor. Queremos, como dice la palabra, cada día ir a la cruz, Señor, crucificar nuestra naturaleza carnal, renunciar a las debilidades que tenemos, Señor, y reconocer que solamente tu Espíritu Santo puede sostenernos y llevarnos en victoria. Y también queremos orar por aquellos que tienen un pasado doloroso, Señor, en aquellos que no entienden por qué están viviendo lo que están viviendo. Que venga paz sobre su mente, que esté la paz de Cristo abrazando, que en medio del proceso, en medio de la circunstancia, ya ha sido provista la salida. Tu provisión ya trajo la salida, y que ellos levantarán sus ojos y verán que la salida está delante de ellos. Oh Espíritu Santo, yo sé que tu palabra es poderosa en esta noche, porque es como espada de dos filos que puede cortar toda ligadura, toda atadura. Señor, todo lo que en nuestro cuerpo y en nuestra mente nos mantiene atados y no podemos disfrutar la libertad que tenemos en Cristo. Declaramos que somos libres.
Declaramos que somos sanos por medio de tu gracia, por medio de tu palabra, por medio de tu sacrificio. Tu sangre fue derramada para que nosotros seamos libres y poder disfrutar nuestra vida, disfrutar nuestra familia, disfrutar el matrimonio, disfrutar a los hijos. Espíritu Santo, abrázanos en esta noche. Abrázanos con tu presencia, porque reconocemos que tu amor nos ha salido al encuentro, y es porque tú nos amas que estamos en este lugar esta noche, y queremos aprender a amarte, Señor, porque tu amor nos ha dado todas las cosas. Y gracias porque tú nos cuidas. Y aunque toda tentación es provocada por nuestra humanidad, tú eres fiel y no permites cargas mayores a las que podamos resistir y llevar. Somos más que vencedores. Disfrutamos de tu gracia, disfrutamos de tu amor. Vamos, iglesia, acérquese a alguien y comience a orar y a bendecir. Dejemos que este tiempo sea del Espíritu Santo sobre nosotros. Necesitamos esto. Necesitamos saber que Dios no nos condena, que el amor de Dios está por encima de todas nuestras debilidades y flaquezas. Su amor incondicional, el amor que no podemos pagar. Aleluya. Santo, santo, santo. Oro para que Dios traiga paz sobre tu hogar. Oro para que Dios traiga paz sobre tu matrimonio. Oro para que Dios traiga paz en tu relación con tus hijos, adolescentes o jóvenes. Oro para que Dios traiga paz hacia tu papá, hacia tu mamá, hacia tu familia. Venga la paz de Dios sobre tu vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro para que el Espíritu Santo esta noche te dé descanso en tu reposo, en tu sueño. Oro para que Dios te dé la sabiduría de poder enfrentar toda circunstancia y ver la salida. Oro a Dios para que se revele la salida delante de tus ojos. Oro al Señor para que Cristo sea expuesto como salida para tus hijos, para tu familia, para tu vida, tu corazón. Bendito eres, Señor. Abraza a tus hijos, abraza a tus hijas, Espíritu Santo. Activa en ellos la llenura de tu presencia. Rey, llénalo todo, en todos, su corazón, su mente, sus pensamientos, sus temores, sus miedos. Sean llenos de ti, Señor, sean llenos de ti. La desesperación, la angustia, la depresión, todas esas áreas sean llenas de Cristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo.